Hola, buenas noches. Quería hacer este video para aclarar un poco a amigos que han visto videos míos, ¿cierto? A mi familia, a personas cercanas y a los que por casualidad también lo han visto o porque lo he publicado en algún lugar y han tenido la posibilidad de escuchar, de ver los videos, ¿cierto? En este caso quiero hablar de lo que me conversaba hoy día un amigo, de la forma en la como yo me expreso. Me decía que suena como si yo dijera que todas las iglesias, que todas las personas están equivocadas o erradas, que están mal, por así decirlo, que no están haciendo las cosas conforme a la escritura. Con respecto a eso, cada uno de las personas de los cristianos tiene clara el tema, tiene claro si está o no está practicando el pecado, viviendo conforme a la doctrina del Creador, del Eterno, ¿cierto? De la palabra, conforme a la sabiduría que él reveló cuando Él se manifestó. Porque había un misterio, había una sombra detrás de los profetas. De todo, se profetizaba que iba a venir el Mesías, que iba a llegar a la tierra, ¿cierto? Y fue así, el Mesías llegó y él trajo la verdad. A ver, si el Eterno nos había hablado a través de sus profetas, nos había hablado a través de su pueblo, de Israel, de su remanente. Cuando vino el Mesías nos habló directamente a nosotros, o sea, por algo nos dice que para la salvación tenemos que guardar los mandamientos, ¿cierto? Y atesorar el testimonio de Jesucristo. El testimonio de Jesucristo es el Evangelio de Dios, el Evangelio hablado de la boca del Creador, del Eterno, de Jesucristo, ¿cierto? Dios encarnado. Jesucristo es Dios encarnado, ¿ya? Toda la plenitud de la deidad de Dios habita en Jesucristo. Eso está en la Biblia. Y quería yo aclarar ese tema que nosotros no estamos en tiempos como para predicar o hablar o conversar de doctrinas que no sean verdaderas, de cosas que no sean del Señor Jesucristo. Por más fuerte que suene, por más perturbador, es así. Las iglesias están siendo eh, encabezadas por lobos rapaces, ¿ya? Y en todo ámbito. O sea, el mundo completo está bajo el maligno y las iglesias no se salvan de este control que tiene Satanás sobre la humanidad. ¿Me entiendes? Yo sé que hay un montón de gente preciosa, con valores, con éticas, principios, que poseen, que cargan dentro de ellos el don espiritual puesto por Dios, ¿cierto? Por misericordia de Dios, ¿cierto? Porque hay gente que ha escuchado toda su vida pastores, evangelistas, que hablan de la prosperidad, de que si tú ofrendas tus diezmos, vas a tener una vida financiera, una vida económica, una estabilidad emocional, y te hablan que de esta forma, ellos te predican de la manera que tú sientas dentro de ti que esta vida va a ser un color de rosa de la mano con Cristo, ¿cierto? Bueno, te comunico que los apóstoles no tuvieron una vida color de rosa. Que dice que seremos perseguidos por pronunciar el nombre de Dios, ¿ya? Entonces, hay que tener en cuenta eso, hay que tener en cuenta que el Espíritu de Dios, que el poder de Dios está con nosotros para enfrentar esas pruebas, que nosotros tenemos claro que nuestra herencia no es de este mundo, ¿ya? El galardón viene cuando nosotros le veamos cara a cara y se manifieste quiénes vamos a ser,
no en este mundo. Entonces yo no puedo hablarles de la prosperidad, de los diezmos, no puedo, o sea, no puedo conversarles tampoco de una forma que no me nace, de una forma que es totalmente contradictorio a lo que tiene que ser predicado, el evangelio que tiene que ser predicado para que venga el fin de esta era y podamos nosotros, los hijos de Dios, gozarnos de la eternidad. Para que ocurra eso tiene que ser predicado el Evangelio de Jesucristo, que es el arrepentimiento de pecados para recibir el don del Espíritu. Ese es el Evangelio que tiene que ser predicado, no otro. No, la Torah antigua donde tú tendrás que guardar la ley, hacer sacrificios y adorar el día sábado. Se respeta, dentro de los mandamientos está guardará el día de descanso el día sábado. Pero, Dios mío santo, Señor, bendito es el nombre de Dios. La iglesia nos ha cambiado el calendario todas estas veces, la apostólica romana. No sabemos si el día es jueves, lunes, miércoles. Entonces, adoremos al Señor como si fueran todos los días sábados. Lo mismo que nosotros ocupábamos en el Shabbat para adoración, para congregación, hagámoslo de lunes a lunes, que todos los días sea el día de Dios. ¿Ya? Y así el hombre antiguamente no podía cumplir la ley, la carne, la ley para el hombre era la muerte, no podían cumplir la ley, toda la ley, las 600 y tantas leyes que le dio Dios a Moisés, porque no fueron solo los 10 mandamientos, por si no sabía usted, hermano. Y por eso quería aclarar que esta palabra se le tiene que predicar, se le tiene que hablar, se le tiene que comentar a los hijos de Dios para que se levante el remanente de Jesucristo, para que se fortalezcan y vivan conforme a la palabra. El que no vive conforme a la palabra y vive conforme a lo que te dice el cura, el pastor, porque ahora se hacen llamar apóstoles y que tienen un poder otorgado por no sé por quién. Hay mucho. Si hay apostolado, existe el apostolado. Dios dice que hasta el fin de los tiempos va a haber apostolado, que va a haber remanente del Señor, que se van a hacer milagros, muchos milagros. Pero el remanente es pequeño, ¿ya? Quiero que lo tengan en claro, que son pocos los hijos de Dios que cargan esa presencia tan poderosa como para es cierto, hacer los milagros que hacían los discípulos en ese tiempo. Dios santo, cuánta santidad tienen dentro de ellos, cómo se habrán apartado, ¿cierto? Esos hombres del mundo para poseer tanta presencia de Dios, ¿cierto? Porque efectivamente, así como están los verdaderos hijos de Dios, hay falsos hijos de Dios que proclaman la palabra y que hablan la palabra, pero no son hijos del Señor. Que cuando estén frente al Señor le van a decir: Señor, yo echaba demonios en tu nombre, y Dios les va a decir: yo no los conozco, hacedores de maldad, practicantes del pecado. Eso. Este videito es para aclarar a la gente que por amor a ustedes, por amor a los escogidos, por amor al remanente de Dios, por amor a las personas, para que se levante la iglesia, ¿ya? Tienen que entender que hay que vivir de acuerdo al Evangelio, que hay que vivir de acuerdo a la palabra. Hay gente que lleva años yendo a la iglesia y no saben nada de la Biblia, no leen la Biblia, son holgazanes, flojos conforme a esto. O sea, si Dios dice escudriñad, escudriña a ti, tú, abre tu Biblia y lee, que no te la lean, que no te digan: y nosotros tenemos que hacer esto y esto y esto porque esta parte dice la Biblia. Dios mío, santo Señor, en la Biblia hay montones de trozos de frases, de palabras, de versículos que pueden ser manipulados con palabrería humana antes y después de leer el versículo. Como el que dice que le hacemos un mentiroso a él, que dice... y si nosotros no pecamos, le hacemos a él mentiroso. Pero eso te lo leen en las sinagogas de hoy en día, en los clubes en los clubes bíblicos, ¿cierto? En los clubes donde te prometen santidad, sanidad, salvación, ¿ya? De 4 paredes. Porque esa iglesia
son iglesias de 4 paredes. La iglesia verdadera que carga la presencia del Señor es tu cuerpo, es nuestro cuerpo. Ese es el templo de Dios, la vasija de barro que somos nosotros. Y en la Biblia dice eso efectivamente, pero en un contraste, en una forma donde el evangelizador, el discípulo que está hablando en ese momento, está diciendo de que en Dios no hay ni una tiniebla en él, de que Dios es perfecto, ¿cierto? Que Dios es santo y que nos llama a ser santos a nosotros también. Tienes un montón de versículos bíblicos donde te dice, sed santos como yo soy santo, apartados, vivir en santidad. El diablo ha hecho muy bien la pega y la gente tiene una opinión de la palabra santidad como alguien incorruptible, alguien que con poco menos que tiene una aureola brillante arriba, ¿ya? La palabra santidad, para su información, significa apartados, ¿ya? Significa guardados. Entonces nosotros santifiquémonos, apartémonos, guardemos. Eso es ser santo. Es ser apartado para este mundo. Pero si tú estás fornicando, estás mintiendo, tienes lascivia, eres pedófilo, te gusta la pornografía, eres vicioso, te gusta la droga y te gusta ir a la iglesia también y mezcla las dos cosas, perfecto. Es tu vida. Tú deberás concurrir, tú deberás pararte de frente ante el Señor y explicarle por qué. ¿Por qué no pudiste apartarte, santificarte? Ahí tú le dirás, no, Señor, la carne es débil. Perfecto. Nunca recibiste el Espíritu Santo, nunca fuiste hijo de Él. Entonces, no se llamen hijos de Dios, sino guardan los mandamientos de Dios. Eso. Así se tiene que predicar el Evangelio. A mí nadie va a venir. Yo primero que todo, yo no soy pastor, yo soy una vasija de barro donde yo recibo la palabra y yo quiero que muchas personas entiendan que esto es lo que tienen que leer, ¿ya? Y yo sí soy un apartado. Yo sí no practico el pecado. Yo tenía vicios, tenía pensamientos lujuriosos de lascivia, ¿cierto? Era un hombre fornicario, un hombre mentiroso. Pero cuando yo llegué a los pies del Señor Jesucristo, yo no llegué con un afán de irme convirtiendo o de planear lo que iba a pasar. Dios mío, señores, Dios me levantó así de un repente. Yo empecé a escuchar la palabra de Dios, empecé a escuchar, a darme cuenta. Yo había escuchado un montón de pastores, un montón de palabras bíblicas, un montón de diferentes doctrinas y nunca me había convertido. Esta doctrina del Señor Jesucristo, este poder de la Biblia es súper estricto. Pero cuando me engendró, me engendró de forma correcta. Sentí la unción espiritual, o sea, yo sentí el bautismo espiritual cuando yo me estaba arrepintiendo, genuinamente yo estaba sintiendo que Dios me estaba alabando. Entonces yo soy el mejor testimonio en mi vida. La palabra del Señor nos llama a ser firmes en Dios, estar permanentemente en comunión con Él y estar haciendo su voluntad. El secreto del Señor Jesucristo, los grandes misterios ya se revelaron. Cuando vino el Señor Jesucristo, nos reveló todos los misterios que teníamos que saber nosotros, la iglesia, el remanente, la esposa, la verdadera Israel, los que somos circuncidados en el espíritu, no en carne. Ya se revelaron que él dijo, toda la deidad de Dios habita en Jesucristo, que él le enseñó a sus discípulos que bautizad en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, y los discípulos fueron obedientes y bautizaron en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Marcos, Mateo, Juan, Lucas, Saulo converso. Cuando Saulo se convirtió, Pablo de Tarso, ¿cierto? Saulo de Tarso, Pablo, el discípulo. A mí me gusta mucho Pablo como predicó la palabra. ¿Quién fue? Todos tenemos, ¿cierto? Mi maestro, el Señor Jesucristo, pero Pablo fue un gran discípulo. Me gusta que era un valiente. Ya. Entonces todos entendieron quién era el nombre del Padre, el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Todos bautizaron el nombre del Señor Jesucristo. O sea, no entendieron, tuvieron algún problema entre ellos, le desobedecieron a Dios, no.
Entonces nosotros tenemos que leer para que nos podamos dar cuenta. Si yo te digo todas estas palabrerías, no tomes en cuenta lo que yo te digo y ve y busca en la Biblia. ¿Será verdad que los discípulos bautizaban en el nombre del Señor Jesucristo? Porque yo me bauticé en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Será verdad que en cientos de versículos nos llama a ser santo y que la palabra santo significa apartado o guardado? ¿O será mentira este gallo? ¿Qué querrá provocar en mí? Perfecto, averígüelo. No sea ocioso, no se quede yendo a misa y que le digan que el pastor, que la doctrina que se le ocurrió, usted la absórbala como verdad. No, por favor, usted busque aquí. Esta es la verdad, la vida. Aquí está el testimonio que tenemos que atesorar para conocer la vida eterna. ¿Cuál es? Guarda los mandamientos y atesora el testimonio de Jesucristo. Aquí está el testimonio de Jesucristo. Así que los misterios ya fueron revelados. Cristo ya vino, fue crucificado, resucitó y resucitamos todos los santos juntos con Él. La salvación, por si acaso, tienes que guardarla con temor y temblor. El que te diga salvo siempre salvo, salvo siempre salvo. O sea, yo acepté al Señor y mañana peco y peco y peco y peco. Seremos juzgados. ¿Cómo seremos juzgados? Según nuestras obras. El poder de Dios, la gracia de Dios habita sobre nosotros, dentro de nosotros, y nosotros no pecamos, no guardamos, pero seremos juzgados conforme a nuestras obras, ¿ya? Ahí eso tiene para conversar un buen rato y no lo vamos a hacer en este momento, pero averigüe. Y lo otro, fui a cortarme el pelo con mi hijo y mi hijo y yo, y conversé con una dama y estuve conversando con un amigo y me he dado cuenta por el Espíritu de Dios que me ha revelado, ¿cierto?, a mi conciencia, algo súper para mí es relevante, que la gente puede ir por años a la iglesia, años a asistir a la iglesia y no conoce a Jesucristo, no conoce la palabra de Dios, no lee la palabra y van y se congregan toda la semana. Y así lo sentí en el momento. Que la gente va a la iglesia como cuando los niños van al colegio. Hay dos clases de alumnos, el que por excelencia quiere tener buenas notas, el que por excelencia quiere lograr sus metas y pasar con excelencia académica, ¿cierto? Esos son los que buscan verdaderamente a Dios y los que van a pasar lista y a sacarse 3, 4, ¿cierto? Para pasar de curso nomás. Quiero decirles que Dios no es así. Dios no los va a hacer entrar al cielo. Tú ibas todos los sábados. Ay, ¿sabía algo de mí? ¿Me conoces? ¿Ubica? ¿Me ubica? Sí, algo. Usted me dio. Perfecto. Ya, perfecto. Pasa al cielo. Ni una cosa inmunda entrará al cielo. Nada inmundo entrará al reino de los cielos, a la Nueva Jerusalén. Entonces la gente va a la iglesia y escucha música cristiana y le entrega sus diezmos, pero no son hijos de Dios. Y yo me sentía, yo decía, Señor, ¿cuántas personas están viviendo de esa manera y no conocen al Señor y creen que son siervos de Dios? Y es complicado, y es súper complicado. Por eso hay que hablarles de forma directa, clara. Dios los está llamando. Estamos bajo el maligno, todo el mundo, todos nosotros habitamos en esta tierra, pero no somos de esta tierra, no somos de esta generación de arpías, de serpientes, de víboras. Les quería decir que Jesucristo una vez le habló a los fariseos. ¿Saben quién eran los fariseos, no? Los fariseos eran los entendidos en la ley, los doctores en la ley, se sabían la Torá, se sabían la Biblia de memoria, el Antiguo Testamento. Y ellos crucificaron al Señor Jesucristo, tuvieron a Dios frente a él y lo crucificaron. Entonces, los hombres de hoy en día tienen a Cristo en sus manos y no lo interpretan como tienen que ser. Porque si ellos saben que si ellos empiezan a hablar de la verdadera palabra del Señor Jesucristo, las ovejas no van a quedar porque esos pastores están practicando la maldad.
Porque van a haber ovejas de los que van a diezmar, de los que van a sus concilios, de los que asisten toda la semana, que van a estar ahí, van a escuchar de lo estricto que es el Señor Jesucristo y van a huir porque practican el pecado, porque no conocen al Señor Jesucristo, porque no se han arrepentido, porque no tienen el Espíritu. Van a huir. Y por eso prefieren seguir con las mentiras. Yo lo único que quiero decirle es que busque al Señor, que lea la Biblia. Que lea la Biblia. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir la ley. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una gota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a hombres, y muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Los fariseos y los escribas se sabían la Biblia de memoria, pero practicaban el pecado. Tuvieron a Dios, no lo aceptaron ni lo conocieron. Amén, hermanos, que descansen. Buenas noches. Averigüe, lea su Biblia. Esto es por amor, por amor. Yo no me gusta la contienda, no, la vanagloria, nada. Soy una basura, una vasija de barro. Pero Dios tuvo misericordia de mí. Y también de usted quiere tener misericordia, pero usted que cree en Cristo, siga a Cristo con todo su corazón. ¿De qué sirve que tenga tesoros que hagan su voluntad aquí en la tierra si pierde su alma? ¿El pastor va a venir a tomarle la mano y a salvarlo? Ese lobo vestido de ovejas lo va a arrastrar a un pozo de azufre. No crea todo lo que le dicen. Dios mío, el mundo entero está bajo el maligno. El que es de Dios, el que es oveja de Dios, escucha su voz y le reconoce y lo sigue cuando las palabras son de Dios, son bíblicas, ¿cierto? Usted no sea como los fariseos, como los escribas. Usted lea su Biblia, usted busque su salvación si realmente le interesa vivir en la eternidad y ser digno, ser llamado hijo de Dios. Pero yo no tengo nada en contra de nadie, no. Yo me encantaría que todos procedieran al arrepentimiento y aceptaran el Espíritu del Señor, a Dios mismo, su Espíritu. Que tuvieran todo en la mente de Cristo en sus mentes. ¿Qué tiene este mundo? Esta hechicería, este ocultismo que está capturando almas, cazando almas. La gente la tiene pero corrupta de entendimiento y divagan en pensamiento artificioso, fábulas. Que milenio, que rapto antes de las trompetas, 1000 años, que después sale el diablo y viene de nuevo y Gog y Magog. Dios mío, aprendan a leer la palabra pidiendo sabiduría al Señor y no pidiéndole al pastor que se la interprete. Pídanle al Señor que le interprete la palabra. Pídanle a Él en oración que le interprete la palabra. La Biblia interpreta la Biblia, no el libro de catequesis ni el libro de George del año tanto. La Biblia interpreta la Biblia. Es la única palabra que nos dejó el Señor para salvación. No nos dejó más libritos, Dios mío. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, bendecido sea usted, bendecida sea su familia, pero siga a Cristo como Él mandó. Vivir en santidad. El que no viva en santidad no verá a Dios. Buenas noches.